Martínez y el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias. ¿Qué pasó, Mauricio Collazos, en esa jornada? Don Juan, oyentes, ¿qué tal? Buenos días. Sí, uno de los primeros testigos en declarar en el transcurso de este juicio, día 40, fue el exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias. Quiero que lo escuchen porque él relató cómo, supuestamente, por venganza de la mafia, él conoció de un plan precisamente cuando estuvo detenido en una cárcel de Miami, en los Estados Unidos, para precisamente incriminar, dijo y declaró el exministro Arias, a el entonces expresidente Uribe y también a su hermano Santiago Uribe. Escuchemos. En una de esas ocasiones, Gordolindo me dijo, vea, al presidente Uribe y a Santiago Uribe le hicieron un montaje con un mayor de apellido Meneses. Y yo le dije, cuénteme, ¿cómo así? Y me dijo, efectivamente, Ramón Quintero, que estaba ahí atrás, tenía contratado a Meneses cuando Meneses era oficial activo de la policía en grado de capitán, destinado a Buga, y Ramón Quintero le pagaba para que él, desde su posición como capitán de la policía, le ayudara, pues me imagino que en lo que hacían, pues en ese negocio del narcotráfico. Dígale, si usted puede hablar con el presidente Uribe en algún momento, que eso de Meneses es una venganza que quiere un sector de la mafia hacerle a él. Y eso también el ex jefe guerrillero Raúl Agudelo Medina, alias Olivo Saldaña, quien insistía de supuestas presiones de alias Pipintá para que incriminara al expresidente y de su hermano. 6:38, a propósito de este tema, saludamos a esta hora al doctor Jaime Granados, apoderado del expresidente Álvaro Uribe. Doctor Granados, ¿cuál es el valor de estos 3 testimonios que se entregaron ayer ante el juzgado en el proceso que se sigue contra el expresidente Uribe? Juan, un saludo muy cordial a ti y a toda la mesa de la FM y a su audiencia. Muy importantes, muy significativos, en primer lugar, por provenir de la autoridad, lo que significa en la historia de Colombia, alguien como el doctor Néstor Humberto Martínez Neira, que en su rol de fiscal general fue quien recibió al señor expresidente Álvaro Uribe Vélez, conoció de primera mano la información que él le traía sobre personas que habían sido extraditadas por su gobierno y que querían colaborar con la justicia para esclarecer el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado y también dar claridad sobre el complot contra Santiago Uribe Vélez y contra el propio expresidente Álvaro Uribe Vélez. Entonces, esta información que trajo y se la entregó a la mano al fiscal general de la época, el doctor Néstor Humberto Martínez Neira, corroborado por él bajo juramento ayer, y los trámites y lo que se dieron subsecuentemente. Entonces, me parece que no solamente se ha corroborado lo que siempre ha dicho Álvaro Uribe Vélez, sino que además dio luces de que oficialmente se dio trámite. Pero también es muy significativo, Juan, que reconoció directamente el doctor Néstor Humberto Martínez que estuvo presente brevemente, pero estuvo presente cuando fue a la fiscalía en otra ocasión el doctor Álvaro Uribe Vélez, en compañía, y así lo llamó él, de su abogado Diego Javier Cadena, y que pudo apreciar él, Néstor Humberto Martínez, y la señora vicefiscal de la época, la doctora María Paulina Riveros, que estaban juntos, el doctor Uribe Vélez con su abogado Diego Cadena, para dar una declaración bajo juramento ante la fiscal especializada que conocía del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado. Es decir, se ratifica que judicialmente, ante una autoridad de la envergadura, que estamos hablando de la más alta instancia de la justicia en Colombia, aparecía Diego Javier Cadena Ramírez como abogado de Álvaro Uribe Vélez. Y en relación con los otros testimonios, doctor Granados, el testimonio del exministro Arias y el testimonio que también rindió un ex integrante de la guerrilla, Raúl Agudelo Medina, que había sido compañero de celda de Pipintá. Ayer, de hecho, fueron 5 los testimonios. Evidentemente, el testimonio del exministro Andrés Felipe Arias Leiva fue un momento muy fuerte en la audiencia, muy emocionante para los que lo hemos conocido, de escuchar todo el tránsito, todo su sufrimiento, todo lo que le ha tocado padecer, pero también como de primera mano escuchó de alias Gordolindo
de cómo allá, recluido como estaba en la Florida, en el centro penitenciario, él pudo recibir directamente de este señor Alex Gordolindo la información de que allá se comentaba en ese sitio, en esos patios, que todo era un trama, un complot organizado por venganza del antiguo cartel del Norte del Valle contra Álvaro Uribe Vélez por haberlos extraditado, y que para eso tenían a alguien que era el capitán Meneses, que en esa época trabajaba para el cartel del Norte del Valle y que trabajaba por cuenta de RQ, o sea, de Ramón Quintero San Clemente, pero que el gran líder de todo ese proceso de hacer la venganza, la ideó fue Wilber Varela, alias Jabón. Entonces, esa información que tenía Andrés Felipe Arias, que escuchó en la cárcel, porque fue en la convivencia que recibió directamente esa información, cuando Álvaro Uribe Vélez va a declarar en el proceso que se le seguía a él para su deportación, extradición, etcétera, él le cuenta en 5 minutos que tuvo de poder hablar con el doctor Álvaro Uribe Vélez esa información que le parecía de suma importancia para que supiera que había un complot en contra de su hermano Santiago Uribe Vélez y contra él mismo, y que venía de estos extraditados del cartel Norte del Valle. Y esa información que le dio al doctor Uribe Vélez fue la que le sirvió a él para luego buscar corroborar información a través de un abogado que se le presenta en su casa, que es ni más ni menos que Diego Javier Cadena Ramírez. Es decir, todas las piezas van encajando, ratificando y corroborando paso a paso que todo lo que ha dicho Uribe Vélez desde el primer día ha sido la verdad. Doctor Granados, ¿qué efecto concreto, de manera muy concreta también, la respuesta podría tener esto en el juicio? ¿Eventualmente podría voltearse la torta de las acusaciones? ¿Podría tener un efecto concreto, por ejemplo, contra quien es considerado hoy la víctima del proceso, el senador Iván Cepeda? Yo creo que cada día trae su afán. Me parece que lo primero es que se sepa la verdad, que se reconstruya y aparezca claramente que Álvaro Uribe Vélez es inocente, que aquí no se cometió ningún delito, que él lo único que hizo fue defender su honor, que todo lo hizo escrupulosamente apegado a la ley y que no hay nada irregular. Segundo, ha aparecido evidencia muy importante que señala que quien sí se la pasaba en las cárceles, que sí ofrecía beneficios, que sí buscaba incriminar a los hermanos Uribe Vélez, pues fue entre otros el senador Iván Cepeda, y como además otras personas, como ocurrió con estos extraditados que querían vengarse al estilo del cartel Norte del Valle, estaban tramando un complot y lograron avanzar ese complot, porque recordemos que Santiago Uribe estuvo privado de la libertad 2 años, y afortunadamente el año pasado, ya cerrando el año, se obtuvo su absolución en primera instancia, pero luego de padecer 15 años de un proceso, la verdad que nadie debe sufrir lo que él ha sufrido. Así que aquí estamos apenas comenzando a desentrañar todo lo que la conspiración que se dio en contra del presidente Álvaro Uribe Vélez y su hermano Santiago, y todavía hay mucha tela que recorrer. 6:45 es la voz del doctor Jaime Granados, abogado del expresidente Álvaro Uribe. Gracias, doctor Granados, por haber estado con nosotros. Juan, muchas gracias por todo el seguimiento que estás haciendo y sin falta, semana a semana, de este proceso que es histórico, sin duda. Este es un proceso histórico, este es un proceso que despierta un enorme interés y por supuesto que seguiremos muy atentos a todos sus desarrollos. 6:45, gracias doctor Granados, y nos vamos para Washington con María Molina.